Bueno, muy buenos días. Tenemos acá en este programa ¿Qué decir? A Rodrigo Uriarte Centeno, desde La Paz, Bolivia, ¿no es cierto? Rodrigo, bienvenido al programa ¿Qué decir? Hola Gabriela, buenos días. Muchas gracias por este contacto. Sí, efectivamente, desde La Paz nos comunicamos. Bueno, él es profesor universitario en el campo de humanidades, también comunicador social y literatura, así que bueno, es un gran referente desde La Paz, Bolivia. Sabés, Rodrigo, que acá hay una comunidad muy grande en Argentina, de Bolivia, una comunidad boliviana, 142.000 bolivianos residen en Argentina. Así que hay grandes oyentes de Bolivia también que nos escuchan. La verdad es que te agradezco por tu tiempo y por compartir en este espacio, en este programa, para poder hablar un poquito, que en esta semana fue muy movida y muy significativa para nosotros también como argentinos, como hermanos latinoamericanos, este proceso que se está viviendo histórico, ¿no es cierto? La vuelta, yo le llamaría la vuelta a la democracia para Bolivia. Sí, efectivamente, lo que ha ocurrido en, en estos días acá en Bolivia ha sido muy importante en el contexto sudamericano, latinoamericano, eh, inclusive en el hispanoamericano, porque ah, se van tejiendo y se van armando una serie de contextos políticos que van definitivamente ordenando que, cuáles son las pautas en medio de toda esta pandemia, además, ¿no? En donde las crisis de salud, las crisis económicas han ido poniéndose en cuestionamientos en sí mismas. Y por eso es que esta especie de polarización política, digamos, ideológica también, de algún modo, ha ido, ha ido tomando la delantera en la discusión para ver qué es lo que viene más en el futuro, pero por eso es que la situación boliviana se ha convertido en una especie de paradigma de lo que se debe marcar también de acá en más, ¿no? Tomando en cuenta un año tan convulso para este país, porque en verdad que nadie se esperaba una pandemia, pero hasta hace un año y un mes, no se esperaba también una situación tan conflictiva en lo político acá en el país, de tal manera que este 2020 para todo el mundo, para todo el planeta ha sido un parteaguas, pero para Bolivia en lo particular ha sido especialmente duro, ¿no? Lo que no significa que los países, Chile, Perú, en fin, Argentina no hayan tenido días difíciles, pero en Bolivia sí se ha dado, por ese contexto actual, social y político, una situación bastante particular. Y Argentina, por supuesto que ha tenido ha vivido casi en primera mano, en primera piel, esa situación boliviana por el hecho de la cantidad de gente, de la cantidad de gente boliviana que vive allá y al mismo tiempo por esa cercanía en lo histórico, en lo cultural al mismo tiempo. Y bueno, por haber tenido la presencia de Evo Morales, ¿no? Que se sabe la situación en la que ha salido y que la ha vivido muy de cerca también, no en vano, por eso es que en Argentina el partido del MAS ha tenido una gran votación, ¿no? Una votación significativa que ha Sí, acá en redundado seguramente. Argentina el 2% del padrón electoral se ha convocado y ha ido a votar. Desde el gobierno se han dado unos permisos especiales para que puedan circular y puedan ir a votar. Eso también fue importante, el voto desde la Argentina hacia el partido del MAS y bueno, la elección ganada por Luis Arce. Mayoritariamente, exactamente. Así que fue un gran apoyo también fue asilo político, estuvo Evo Morales primero en México y después con la asunción del presidente vino acá para la Argentina.
y durante este tiempo, bueno, fue asilo político, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo fue este proceso este año? Vos nos venías contando el tema de la pandemia, pero volviendo un poco para atrás, deben haber sido momentos muy turbulentos en el momento que asume, que se autoproclama Yáñez, ¿no es cierto? En ese momento que también seguramente los medios de comunicación deben haber influenciado también en la opinión pública. Sí, seguramente a nivel de los medios ha habido una presencia importante en el manejo de esta opinión pública, de esta opinión pública política. Eh, yo me permitiría decir que el ciudadano boliviano, el boliviano en estos momentos, es un sujeto muy politizado, ¿no? Ha entrado en una dinámica muy, muy fuerte desde casi todas las tendencias. Y esto, por supuesto que no es malo, no puede ser malo, porque en una buena medida eh, la gente en Bolivia ha empezado a adoptar una mirada hacia, hacia su propio presente, pero también en buena medida hacia su pasado. Eh, esto es insoslayable, no se puede pensar en, en, una, en una mirada, por ejemplo, a este triunfo del MAS sin tomar en cuenta en buena parte, esta conciencia acerca de la historia, acerca de lo que es el pasado de este país, un país como todos nuestros países, ¿no? Con una fuerte carga colonial, con prácticas coloniales, con prácticas de discriminación, de racismo, como no. Y entonces, estas maneras de desarrollo de la historia han tomado también su presencia en todo este último proceso político. Lo que ha ocurrido desde octubre del 2019 en realidad ha sido un poco el corolario de una especie de politización muy fuerte que es innegable que se ha dado a lo largo del gobierno del MAS, pero que eso no quiere decir que en el gobierno del MAS se haya inventado la política, se haya inventado el racismo, como se quiere hacer ver, que se haya Claro, sí. inventado una Bolivia dividida. Bolivia siempre ha sido un país muy complejo, un país muy dividido, un país Diversidad donde han cultural, o sea, existido, creo exactamente, que entonces donde han hay que también existido aunar todo eso, esa esas clases diversidad, dominantes y esas claro. clases dominadas, que son las que es lo que ha marcado el curso de la historia de este país. Solamente que hasta, no diría que necesariamente con la aparición del MAS, sino que todo ha venido siendo un proceso, pero ya en el siglo XXI, se han acabado ciertas etapas de muy clara discriminación desde lo social hasta lo político, hasta antes del gobierno de Evo Morales, por ejemplo, todos los presidentes en este país han sido en general presidentes varones, de una clase media, alta, educada, una clase letrada, eh, y que siempre ha sido el canon de la clase política, ¿no? Ujú. Entonces, esa especie de politización a la que yo me refería tiene que ver con que el boliviano, sea de la región que sea y sea en general de la clase social que sea, ha ido tomando mucha más atención a esa presencia de lo político que, por lo menos, si te hablo de la década de los 90s, 80s y saliendo de las dictaduras, ha ido muy de a poco apareciendo. Ya en el siglo XXI es donde esto se ha ido patentizando más, y ya con la llegada del MAS al gobierno, el Lo que 2005, pasa es que eh, cambia, claro, cambia el sí, sector de poder, pasa a manos ya no de las clases, la clase dominante pasa a ser los aborígenes, ¿no? Porque es un gran referente Evo Morales, entonces el poder de esa clase dominante toma la dirigencia, entonces ahí cambia un poco el paradigma de lo que es el gobierno, lo que se venía sucediendo, lo que vos me estás mencionando. exactamente, esta clase indígena, cuando incluso el propio término indígena es un término eh,
colonial, lo que se debe manejar, lo que se debiera decir, digamos, llamando las cosas por su nombre, es el indio, es quien ha ido retomando no retomando, sino más bien habitando todo este espacio de lo político, eh, y que ha significado una especie de choque, una especie de cosa nueva para quienes siempre han detentado ese poder político, ¿no? Que es básicamente una democracia liberal, mm, esa democracia liberal que entiende que no pueden haber ciertas organizaciones sociales, por ejemplo. El MAS ha basado mucho de su poder social y político en las organizaciones sociales, en los movimientos sociales, desde los sindicatos, las agrupaciones campesinas, etcétera, mineras, que las hay Dado por la todo el voz, país. le ha dado la voz, la Exactamente, participación a aquellos que no estaban exactamente. escuchados. Entonces eso tiene un gran valor de volver a poder mirarnos nosotros, nuestras raíces, y revalorizar también lo nuestro, que eso es lo Sí, sí, significativo, que eso es sí, lo sí, importante también. Nosotros tenemos, y creo que también la Argentina tiene esa mirada de Europa, mirada desde Norteamérica, empezar a revalorizar también que nosotros también podemos tener un gran potencial y podemos tener lo nuestro, revalorizar, por ejemplo, el litio, que también fue muy cuestionado, la estatización del gas, que eso también fue un logro de Evo del Morales, MAS. o sea, todas esas cosas hay como un cambio muy estructural, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, acá en Argentina, justo contemporáneo, también Cristina Kirchner ha sido gran ampliación de derechos, políticas públicas que tienen que ver con ampliación de derechos. Exactamente. Y es que precisamente a eso se dirige, o a eso apuntan también estos procesos políticos, porque no es solamente una, una especie de organización corporativa las que se han armado alrededor del MAS, sino que en todo este crecimiento y afianzamiento del sujeto político, ah, justamente han intervenido estas conciencias de lo económico, ¿no? Del curso de la historia económica de este país, en que los recursos naturales siempre han pasado a manos de las transnacionales, que en otras palabras son las manos de los privados, y a partir de toda esta toma de conciencia de que los recursos naturales deben ser también aprovechadas por los bolivianos, pero en una gran medida, como en el caso del gas. Mm. Entonces, eh, esto ha representado que toda la nueva configuración política haya estado mediada justamente por eh, el dejar de creer que las cosas de Bolivia deben aprovecharlas otros y que debe aprovecharla este Estado plurinacional, ¿no? Y así lo ha bautizado el MAS. Entonces, dejar de ser una república para que todo el bien común sea aprovechado por el Estado. Ahora, que eso ya después sea etiquetado, llamado como socialismo, como comunismo, ya son configuraciones simplemente ideológicas. Hay un hecho, Claro. hay una situación concreta y evidente, que es que la redistribución ha cambiado en el país. Entonces, a partir de eso, a partir de lo económico, si alguien no quiere hablar de lo político, bueno, hablemos de lo económico entonces, y después hablemos de lo cultural también, pero a partir de lo económico que tú mencionabas es donde justamente ha ido naciendo esta conciencia de lo político, ¿no? Y lo que acaba de pasar y lo que está ahorita en entredicho es justamente esta situación del litio, precisamente, en que Mm. ha habido toda estas amenazas o conjeturas, por último, de que el anterior gobierno de transición quería dejar este litio en manos privadas. Bueno, ahora, por lo menos en este momento, se tiene la certeza de que ese litio ya no va a pasar a manos privadas, sino que va a tener un proceso un poco, que ya había comenzado en realidad, pero que ha sido cortado abruptamente. Va a tener un proceso de análisis hasta ver cuál es el mejor uso que se le pueda dar a toda esta riqueza de litio, ¿no? Claro, sí, sí, es muy importante también mantener que sea nacional ese recurso tan importante para el país. Y bueno, así que
¿Cómo fue la vuelta de este líder, Evo Morales? ¿Y cómo fue? Partamos primero, saco esa pregunta y vuelvo para atrás. ¿Cómo fue la asunción de Luis Arce, que fue ex ministro de Economía del gobierno de Evo Morales? ¿Cómo fue esa asunción? Por lo menos las cosas que se veían de acá, desde las redes y lo que se veía en la tele, es que gran parte, en el momento de la asunción, gran parte del bloque de la derecha se retiró de la bancada. No sé si eso también trascendió en los medios de Sí, sí. comunicación. Por lo menos eso es lo que vi, ¿no es cierto?, que me llamó la atención porque también es una manera de no participar, y creo que justamente la democracia se trata de eso, de que todas las partes, todos los sectores participen, ¿no es cierto? Sí, tienes toda la razón, Gabriela, ahí. Y yo iría un poquito más atrás, muy rápidamente, incluso a Sí. toda esta especie de sinopsis, ¿no? De lo que ha ocurrido desde la elección de octubre del 2019, cuando eh, se ha producido esta situación muy llena de violencia, además, ¿no? Por las cosas por su nombre. Ese proceso traumático de la elección del 2019 ha dejado más de una treintena de muertos en el país. Mm. Eh, Ahora en este momento en el Perú están igual produciéndose muertos, pero la cantidad ni siquiera es comparable. El año pasado ha habido una situación muy dura, especialmente en esta parte del altiplano de Occidente, entre Cochabamba y La Paz. Pero la principal acusación allí fue esta palabra, ¿no? Este término del fraude. Eh, Independientemente de los análisis o de los movimientos técnicos a los que generalmente la gente no le va a poner mucha agudeza, eh, lo que ha ocurrido ahora en la elección ya del 2020 es que esta elección de alguna manera ha refrendado esa antítesis al famoso golpe de Estado, ¿no? Es decir, o más bien al famoso fraude, perdón, porque en esta elección Arce ha sacado el 55%, que es un poco más que la votación que obtuvo Morales el 2005, ¿no? Cuando llegó a un 50 y alcanzó menos del 55%, no tengo el dato en este momento, pero Sí, sí, la sí, de este 2020 es fue superior. significativo, es cierto, es significativo los números, porque si en algún momento se puso en tela de juicio de parte de organismos internacionales como que hubo fraude, esto viene a rectificar que realmente el pueblo boliviano elegía al MAS, ¿no es cierto? Porque realmente, y lo significativo es que tardó un año este proceso en la vuelta a la democracia, cuando sabemos desde la historia que quizás son años y años porque se instalan en el poder y permanecen, y bueno, la vuelta a la democracia fue muy pronto, seguramente porque las bases también presionaban, el pueblo boliviano presionaba para una vuelta, ¿no es cierto?, de este partido. Que Sí, me- sí, es mucho de lo que tú dices, y al mismo tiempo porque en este año u 11 meses del gobierno de transición se han generado, se han generado situaciones muy problemáticas a nivel de la corrupción del gobierno de Áñez, a nivel de los abusos y una variedad de situaciones de violaciones a los derechos humanos, por lo demás, pero que son lo que ha marcado esta especie de mirada un poco más aguda de todo ese electorado a lo que se ponía en juego, ¿no? A lo que se venía en más. Eh, un, un gobierno que mantenga ese discurso de que Bolivia es un país dividido, de que Bolivia es un país que debe ser uno solo, etcétera, y que no debe haber que no ha habido nada de corrupción durante ese gobierno de 11 meses. Eh, un país que se asume un poco más de frente, ¿no? Que somos diversos. Se perdió el audio, me parece. Rodrigo, con una especie, muteaste.
Ah, ahí está. Sí, algo Se había pasó. silenciado. No, perdón, perdón, Lo último. es que sí, me entró alguna. Bueno, Sí, te decía que en esa, que este electorado, en este 2020, ha escogido entre un gobierno de transición que lo que ha demostrado ha sido una corrupción y un abuso a ciertos sectores, pero que no venía solamente por esta especie de gobierno accidental de estos 11 meses, sino claro. que eso es lo que ha sucedido a lo largo de gran parte de la historia de este país. Entonces, este electorado ha visto también que se seguía con eso o se hacía un giro, un cambio de timón. Y esa opción la generaba el MAS, no solamente por un discurso en determinada orientación política, sino porque también lo ha demostrado En la y, práctica, claro. en la práctica. Y había que poner esa oposición a este tipo de gobierno. Mira, yo no soy mucho de manejar los términos de derecha o izquierda en lo Sí, personal, sí, sí. pero está claro que en este gobierno de transición ha habido todo ese accionar, toda esa conducción hacia los elementos de la privatización, de del no respeto a los derechos individuales en buena medida, de una especie de autoritarismo desaforado que se ha Mm. producido durante estos 11 meses, especialmente por parte de los ministerios de gobierno, de defensa, de obras públicas. Y este tipo de situaciones son las que han marcado este cambio, este rumbo de los resultados electorales, ¿no? Que finalmente le han dado una mayoría absoluta, cosa que creo que ni en el MAS se pensaban que podía ser ese triunfo en primera vuelta. Ha sido una campaña, un tiempo muy intenso, muy duro, muy fuerte, todo en medio de la pandemia, hasta que finalmente se han dado esos resultados. Y por eso es Claro, que porque se después, había postergado en una primera instancia, tenía una exacto. fecha y después se postergó, me acuerdo, bueno, para las elecciones en octubre, así que se venía postergando por la pandemia. ¿Manejás los números de COVID en Bolivia? ¿Cómo es? Eh, ¿Tenés, o te estoy poniendo en un lío con respecto a los números, o aproximadamente la cantidad de contagiados? Sí, no, es una cantidad. Ahora, en este momento, Bolivia es un país que ha ido controlando ya las cifras a nivel de los 9 departamentos, algunos más que otros. Santa Cruz, que es en el oriente del país, sigue siendo uno de los departamentos y regiones más complicadas, Más pero complicado. por el momento sí se tiene, ¿no? Se tiene esta especie de control, pero toda la situación está atenta a los rebrotes, en fin. Pero sí, el país la ha pasado muy mal, especialmente en los meses desde mayo hasta julio prácticamente, y hasta mediados de agosto han sido los peores momentos, sobre todo porque en esos meses que te digo, la situación política era ya casi insostenible por el hecho de que el gobierno de Áñez, sin dar datos precisos del por qué, suspendía la elección, ¿no? La postergaba. Entonces, la elección que estaba definida para septiembre fue postergada hasta octubre. Y ahí es cuando en general las regiones y las poblaciones campesinas dieron su total rechazo a esta nueva postergación. Y ahí es cuando comenzaron los bloqueos de caminos. Pues tú imagínate en una situación de pandemia, tener todas las carreteras del país bloqueadas, sin acceso a los alimentos, etcétera. Entonces, eso ha generado una convulsión muy, muy delicada, a tal punto que la situación llegó a ponerse tan tensa que estuvo a punto de desbordarse. Han habido ciertamente muchos brotes de violencia, pero no llegó a más, no llegó a más. Pero ahí dio la pauta todo todo el movimiento social en general de que no estaba dispuesto a permitir que el gobierno de transición siga postergando las elecciones, siga arrogándose un poder y una legitimidad que no tenía, que realmente no tenía, y dándole
exigiendo mediante una ley que finalmente exista un día de elecciones que fue definido para el 18 de octubre, por último, pero por una presión social absolutamente dura y fuerte y radical que, que el gobierno de turno lo supo aprovechar muy bien también, ¿no? Porque alegó de que esos bloqueos no permitían la llegada de oxígeno, lo cual era una absoluta falacia. Pero Claro, claro. finalmente ese movimiento social fue el que permitió, fue el que una vez más ha dado esa pauta, como en este país, a lo largo de la historia de este país, han sido estas bases sociales las que de verdad han marcado los rumbos de la historia, ¿no? Ha habido un movimiento de una clase media en noviembre del año pasado, que sí, ha tenido su legitimidad, ha sido muy contestatario al gobierno de Evo Morales y ha tenido sus razones seguramente, ha marcado las pautas y tenía, por último, todo ese derecho, ¿no? De expresarse social y políticamente. Pero han sido, como ellos mismos dicen, 21 días, pero esos 21 días frente a décadas de movimientos sociales que han estado siempre en las calles, entonces no hay ni siquiera mucho rango de comparación, ¿no? Son esos movimientos los sociales los que han salido en agosto de este año, una vez más, los que han demostrado eh, cuáles, cuáles deben ser los rumbos más o menos de dignidad para este país. Y bueno, después de ahí en más, esperemos que eso sea lo que pueda marcar a lo largo de Sea estos años, de lo estos cinco mejor para años, Bolivia. Es sí, lo que vaya a pasar. lo que más uno desea, ¿no es cierto? Sí, sí. Que país hermano también, bueno, ahora en otro contexto, también con otro presidente también acá desde Argentina, ir de a poquito también en Chile con el plebiscito y bueno, situaciones en otros países que también, que salga a flote también América Latina, ¿no es cierto? Eso también me parece que es importante. Bueno, Rodrigo, yo no sé si querés contarnos algo más, eh, pero me parece que fue más que interesante esta charla y esta cosa que nos has informado de alguna manera, cómo está Bolivia en estos momentos, y bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar para hablar de un poco más de educación, como es la ley Avenida Señali, que es muy interesante cómo surge, así que te invito desde este programa, de este humilde programa que decir, para poder hablar un poco de educación desde Bolivia. Así que te agradezco por tu tiempo, te agradezco por estas palabras y entender un poquito más lo que es este proceso, que yo lo llamo proceso histórico, de la vuelta a la democracia en Bolivia. No, gracias a ti, Gabriela, gracias por esta oportunidad, eh, para que podamos seguir hablando en realidad de este campo también que nos apasiona tanto, que es la educación, y que tiene que Sí, ver precisamente con esa educación más integral en términos del sujeto, del ciudadano, de un ciudadano crítico, de un ciudadano que sepa responder a su presente, pero sin dejar de mirar al pasado también, y al mismo tiempo pensando, ¿no? en lo que se nos viene en esta pospandemia, en una construcción cada vez más ciudadana, más digna para sí. todos. Así que de Lo eso siempre dejamos pendiente vamos a eso, empezar a hablar. Rodrigo, para la próxima. Ya, muy bien, ¿Qué te está bien. parece? ¿Sí? Así es. Así, Bueno, Gabriela. te Gracias agradezco. entonces.